Bienvenidos al resumen del día de hoy, 19 de septiembre del 2024. Estas son las noticias más importantes que se han registrado en las últimas horas en la capital del estado, Quintana Roo, México y el mundo. Hace un par de horas, Raciel López Salazar rindió protesta ante la 18ª legislatura para poder ostentar el cargo de fiscal general de Quintana Roo para un periodo de 12 años. Hay que recordar que Raciel López Salazar asumió este cargo al inicio de la administración de la gobernadora Mara Lezama, y de llegar a concluir con su periodo, pues estaríamos hablando del primer fiscal en Quintana Roo, de lograr estar en un cargo más de 2 sexenios, 13 años en total. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, pues fue una de las reformas que realizaron los diputados de la 18ª legislatura, en la cual ampliaron el periodo para el cargo del fiscal general, y forma parte de un paquete de reformas que hemos dado a conocer en esta misma página, que incluyen también la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa y la creación de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, pero también incluye algunas modificaciones a la operación de los órganos internos de control. Es decir, todas estas modificaciones que se hicieron a la Constitución tienen el sentido primordial de fortalecer el combate a la corrupción. ¿Qué podría pasar o por qué el periodo tan largo del fiscal? Bueno, para no tener acuerdos con ningún grupo político. El sentido de la reforma es esa, que un funcionario sea transeccional, que ocupe un cargo mayor a 6 años, le permite actuar, en teoría, con total apego a la ley y sin ningún tipo de presiones políticas. Lo único que ocurre en este caso es que con Raciel López Salazar sí es emanado de forma directa de un grupo político, específicamente del Partido Verde, proveniente de Chiapas, y bueno, habrá que ver en el desarrollo de los siguientes años si su periodo, si su ejercicio de procuración de justicia lo realiza como dice el sentido de esta reforma, es decir, con total apego a la legalidad y alejado de cualquier presión de grupos políticos de Quintana Roo. Este 19 de septiembre del 2024 se conmemora como cada año el Día de la Protección Civil, derivado, usted ya lo sabe, de los terremotos de 1985, donde prácticamente surge este sistema estatal de protección civil, Sistema Nacional de Protección Civil, y que hoy es parte fundamental del desarrollo de la vida diaria de los mexicanos. A nivel nacional se realizaron una serie de simulacros en el centro del país, simulacros de terremotos, pero también a lo largo del estado se han realizado diversos simulacros. Uno de ellos, el más vistoso, por decirlo de esta manera, se realizó en la ciudad de Cancún, en donde pues elementos del cuerpo de bomberos participaron junto con Protección Civil, policías, rescatistas, paramédicos, en esta gran jornada de un simulacro de incendio en el Palacio Municipal de Benito Juárez, en el cual pues inclusive se utilizó fuego real. También en este simulacro se realizó un segundo evento en el cual un autobús que en teoría llevaba varias personas volcó precisamente frente a las instalaciones de el Palacio Municipal de Benito Juárez. Todo esto formó parte de esta jornada de simulacros, formó parte de este simulacro por el Día Nacional de la Protección Civil en Benito Juárez, y bueno, también aquí en la capital del estado se realizó un simulacro similar, un simulacro de incendio en el cual participaron elementos del cuerpo de bomberos, participó diversas corporaciones, participaron de rescate, así como también de la policía. ¿Cuál es el motivo fundamental? Medir los tiempos de reacción. Con base en estos simulacros se pueden conocer qué procedimientos están fallando, cuáles deben reforzarse para evitar que cuando ocurra una emergencia real, pues sea menor la posibilidad de que existan personas lesionadas. Existe muchísimos ejemplos que han resaltado la importancia de estos simulacros. Por ejemplo, en la capital del estado, hace no mucho, hace un par de semanas, casi un mes, se incendió un establecimiento comercial de comida rápida, en donde, por fortuna, al aplicar estos protocolos de protección civil y que se realizan con base en simulacros,
pues todas las personas que se encontraban en el interior, todos los clientes pudieron salir con vida sin que su integridad estuviera en riesgo, pero además se pudo poner a salvo la vida también de los trabajadores y se actuó en una concordancia, en una coordinación perfecta entre autoridades y trabajadores y clientes, lo cual permitió que ninguna persona resultara lesionada. Esa es la importancia de estos simulacros que se realizan sobre todo el día de hoy en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil. En información también local, una manifestación se está gestando en el municipio de Bacalar por trabajadores de la Secretaría de Salud del Hospital Comunitario de Bacalar, quienes están denunciando una serie de irregularidades que ha cometido una persona identificada como Jenny Rendón Martínez, quien es la jefa de recursos humanos. Me voy a permitir darle lectura a una carta enviada por trabajadores del Hospital Comunitario de Bacalar, en el cual detallan y nos dan a conocer pues toda la serie de irregularidades y que pues señalan de forma directa a Jenny Rendón como jefa de recursos humanos, quien ha cometido 2 despidos injustificados, el más reciente pues derivado, según lo que ellos mismos comentan, por un tema que tuvo con su hija, porque un trabajador le pidió a la hija de Jenny Rendón que se retirara de su área de trabajo, una menor que no tenía nada que hacer en el hospital, y pues bueno, derivó en este despido injustificado. La carta que me hacen llegar dice lo siguiente: en julio del 2020 se produjo un despido injustificado en una unidad hospitalaria afectando al trabajador Marcos Torres Flores. Este despido se realizó sin justificación adecuada por parte de las autoridades correspondientes. La decisión fue tomada por la jefa de recursos humanos, Jenny Marisela Rendón Martínez, en complicidad con la jefa de enfermeras de ese momento, Nidia Monsiváis, y la medida fue aprobada también por el director Luis Manuel Santos Maldonado y el administrador Luis Moreno Vázquez, sin llevarse a cabo una investigación previa ni proporcionar razones sustentables para la determinación del contrato. La carta continúa y señala que las autoridades involucradas argumentaron que su decisión respondía a órdenes de los servicios estatales de salud, desvinculando así su responsabilidad directa en el asunto. Sin embargo, estas 4 personas responsables del funcionamiento del nosocomio han demostrado una falta de conocimientos y habilidades para manejar adecuadamente a la unidad y el personal a su cargo. A menudo, dice la carta, imponen reglas estrictas que ellos mismos no cumplen. Por ejemplo, el director Luis Manuel Santos Maldonado, quien suele llegar hasta las 10 de la mañana, a menudo lo hace acompañado de su séquito gritando y riendo sin consecuencias. Así dice la carta, textual estoy leyendo. No obstante, se castiga al personal por comportamientos similares. En un incidente reciente, Enrique Pineda Castellanos fue despedido de manera injustificada el 1 de julio. Al llegar a su centro de trabajo descubrió que su huella digital no era reconocida por el dispositivo de asistencia, lo que indicaba que había sido dado de baja sin previo aviso. El contexto de este despido está relacionado con un incidente ocurrido el 28 de junio, cuando la hija de Jenny Rendón visitó el área de trabajo de Enrique. A pesar de que existía una circular que prohibía la entrada de personal ajeno al hospital, la niña fue vista paseando por la unidad e incomodando al personal. En la carta también se describe que Enrique, en un intento de evitar un conflicto porque la niña lo estaba molestando, le pidió que se retirara, lo que generó que momentos después llegara a su área de trabajo Jenny Rendón, quien gritó y recriminó a Enrique sin escuchar su versión de los hechos. Este tipo de comportamiento, dice la carta, no era nuevo, ya que anteriormente Jenny había manifestado que al ser un adulto, Enrique debía soportar los comportamientos de su hija, es decir, de la hija de Jenny Rendón. Este incidente, se señalan los trabajadores, fue utilizado como pretexto para justificar el despido de Enrique Pineda, por lo que se solicitan que se revise este caso y se restablezca el contrato de Enrique Pineda, dado que no existen razones válidas para su despido. Además, los trabajadores están advirtiendo que en caso de que sus demandas no sean escuchadas,
Es decir, que en caso que no se realice el cambio de la jefa de Recursos Humanos, Jenny Rendón, van a convocar una manifestación y muy probablemente un paro de labores en el Hospital Comunitario de Bacalar. Aquí la pregunta que habría que hacernos y que habría que hacer al secretario de Salud y a los servicios estatales de salud es: ¿qué hace una niña en un hospital, familiar o no de alguno de los trabajadores? Un hospital no es una guardería, es un centro de trabajo donde se está atendiendo a pacientes, algunos quizá con enfermedades contagiosas. ¿Qué hace una niña en el interior del hospital? Es algo que deberíamos preguntarle a los servicios estatales de salud y esperamos que nos den respuesta, porque entonces si existe una mala interpretación de la ley y un acto de abuso de autoridad por despedir a un trabajador por pedirle a una niña que se retire de su centro de trabajo. Estas son las consecuencias en ocasiones de la falta de vigilancia de autoridades superiores en centros laborales, como ocurre o como está ocurriendo en este caso. Hace apenas unas semanas les dimos a conocer en los espacios de nuestras páginas de internet y también en las redes sociales que la gobernadora del estado, Mara Lezama, entregó pues títulos de posesión a los habitantes de la colonia Colosio en Playa del Carmen, un hecho que yo mismo manifesté. Me daba muchísimo gusto porque fui testigo de cómo se construyó, cómo surgió esa colonia, cómo se fueron esforzando, cómo fueron los esfuerzos de muchos de los habitantes que se encuentran ahí y que forman parte de la historia del municipio de Solidaridad de Playa del Carmen, y que poco a poco fueron creciendo y que poco a poco se fue convirtiendo en una de las colonias más importantes y los centros urbanos más importantes de Solidaridad. Ahora, la gobernadora del estado, Mara Lezama, busca darle esa misma certeza que le entregó a los habitantes del municipio de Solidaridad, pero a los habitantes de Tulum y a los habitantes de Mahahual, quienes desde hace pues varias décadas pelean por regularizar predios. En el caso de Tulum, son 70 las hectáreas que son ocupadas de manera, pues vamos a decirlo, de forma ilegal, pero que la gobernadora y el gobierno del estado tienen la buena voluntad de ponerlos, de regularizarlos. En el caso de Mahahual estamos hablando de aproximadamente 40 hectáreas, de acuerdo con lo que nos informa la Coordinación Estatal la Coordinación de Comunicación Social, pues se dio a conocer que a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos se han registrado más de 700 expedientes en Tulum, con 80 contratos ya firmados para crear con orden y saldar una deuda histórica en esta nueva era de la transformación. Comenta la gobernadora, dijo que en Mahahual la agencia ha fungido como intermediario entre los ocupantes y los propietarios de las tierras particulares, facilitando la firma de contratos de compraventa, lo que garantiza un proceso ordenado y transparente desde el inicio de la administración. El crecimiento ordenado sustentable de las comunidades se contempla en el nuevo Acuerdo para el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, con el objetivo de saldar la deuda histórica y garantizar que cada familia tenga acceso a servicios públicos eficientes, lo que no es posible con la irregularidad. De este modo se refleja la prosperidad compartida que impulsa el gobierno humanista y progresista. Es decir, como ustedes lo acaban de escuchar, la gobernadora del estado está realizando las gestiones para que la Agencia de Proyectos Estratégicos funja como una especie de enlace, un intermediario entre los dueños de estos predios que se están siendo ocupados, que en su momento fueron invadidos, y precisamente los ocupantes, para que puedan llegar a un acuerdo en cuanto a los precios y se formalice una compraventa de estos espacios que ya se encuentran ocupados. En Mahahual, hay que decirlo, son varias las zonas que se encuentran en este proceso, y también en el municipio de Tulum son 70 hectáreas, en Mahahual son 40. No se les está regalando la tierra a estas personas, hay que decirlo. Lo que se está haciendo es que se realice una forma ordenada de la transición de la propiedad de estos predios. Esto es lo más importante que se ha registrado en las últimas horas en Quintana Roo. Mi nombre es Abraham Cobo, les agradezco el favor de su atención a este breve espacio de noticias, y le agradezco también a todos nuestros patrocinadores que cada día se suman más, y eso nos da muchísimo gusto. Les dejamos por aquí arriba
todos y cada uno de las personas que gracias a ellos, de los negocios sobre todo, y de las personas que gracias a ellos se realiza este espacio, este breve espacio de noticias. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana.